planteado hasta ahora, que tiene que ver con el hecho de que hoy el canciller Santiago Cafiero tiene por delante un desafío complicadísimo, casi diría yo imposible. Va a asistir al Senado a explicar la política exterior de Argentina, en este caso frente a la invasión de Rusia a Ucrania. Yo presumo que Santiago Cafiero tendrá o tiene dificultades para explicar ya la política exterior argentina, con independencia de Ucrania, ¿no? Que ha tenido un comportamiento bastante errático, sería una palabra extremadamente suave para explicar el comportamiento de Argentina respecto a Venezuela, por ejemplo, a Cuba, Nicaragua y a otras naciones que atraviesan por instancias dramáticamente autocráticas, particularmente Venezuela, siendo que el presidente hace poco festejó los avances de Venezuela en materia de derechos humanos y postuló la idea de reconstruir las relaciones diplomáticas como estaban antes de no sé cuál conflicto. Lo cierto está en que en el caso de la política exterior y particularmente en el tema de Rusia, como ocurre en toda la gestión de la administración del presidente Fernández, todo está atravesado por la política y por el conflicto interno que tiene la coalición oficialista. Y esto no es una excepción. Recordamos que la señora Kirchner y el presidente Fernández han festejado la figura de Vladimir Putin en varias oportunidades, ¿no? Yo recuerdo a la señora Kirchner en un acto en la provincia de Buenos Aires desafiando al mundo. ¿Quién diría que las vacunas iban a terminar siendo rusas y chinas, ¿no es cierto? Bueno, las vacunas rusas fueron vacunas excluidas del calendario a nivel internacional, y las vacunas chinas han sido un fracaso estrepitoso, ¿no? Y es más, ahí en la Argentina ha habido experimentos directamente con niños que algún día debieran ser investigados, ¿no es cierto? Cristina festejó, ¿te acordás? Más que el Kremlin cuando apareció en la revista The Lancet el caso de la Sputnik. Exactamente. Espectacular, ¿te acordás? Exactamente. Y al mismo tiempo el presidente, horas antes de esta dramática invasión a Ucrania, se ofreció delante de Vladimir Putin para que Argentina se convierta en la puerta de entrada de Rusia en la región. Como el presidente siempre calibra mal las cosas, olvidó que ya hay una puerta, o que ya había una puerta de entrada de Rusia en América Latina, que es Venezuela, ¿no? Así que llegamos tarde hasta para la locura, ¿no? Y Cuba, históricamente. Bueno, hoy es claramente Venezuela. Bueno, en cualquier caso, va a ser muy interesante ver qué cosa dice el canciller Cafiero respecto del tema hoy en el Senado de la Nación. Mañana lo vamos a examinar con detenimiento. Bueno, acá me meto en un asunto que por supuesto no me corresponde, que es examinar un asunto jurídico, pero ya lo voy a intentar al menos en el plano del borrador. En Argentina se sostiene que un fallo de la Corte no implica, digamos, un acto de gobierno, para hacerla sencilla, ¿no? Viste, como falla la Corte, se considera como un golpe, como un atentado contra la institucionalidad. En Estados Unidos, el derecho al aborto está consagrado por la Corte, no por la ley, ¿no? Es la Corte la que ha dictaminado que la 14ª enmienda de la Constitución proporciona el derecho a la intimidad de las mujeres y por lo tanto su derecho a practicarse un aborto. Con independencia de lo que cada uno piense, esto es el formato que tiene Estados Unidos. Si hay un fallo de la Corte, actúa, a diferencia en Argentina, como una cuestión indiscutible. Bueno, en los años 70, una señora conocida en su momento como Jane Roe, de apellido Roe, su nombre es otro, o era otro, su nombre era un apellido escocés. Sí, escocés, sí. Norma McCormack. Sí, creo que el hijo o algo así, por eso toma el nombre. Vecina del estado de Texas y embarazada de su tercer hijo, resolvió presentar un caso ante la justicia del estado de Texas, ante un fiscal llamado Henry Wade, muy famoso en Estados Unidos, porque es el fiscal que intervino en el asesinato de Lee Harvey Oswald, claro, que es el tipo que se supone que mató a Kennedy. ¿No? Jack Ruby fue el asesino de Lee Harvey Oswald y el fiscal Wade intervino en ese caso. Bueno, el caso se llamó Jane Roe, que fue el nombre que se le dio a la señora para ocultar su identidad verdadera. Roe contra Wade, el fiscal. Norma McCorvey. Norma McCorvey, exactamente, me salía McCormack. Norma McCorvey. Bueno, el asunto está en que, bueno, el caso transitó por diversos tribunales federales hasta que llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, y la Corte
obviamente emitió el muy famoso fallo Roe contra Wade, así se lo llamó, a pesar de que ambos están muertos, ¿no? La señora McCorvey murió y el fiscal Wade también. Y a partir de ese fallo de la Corte de los años 70, creo que 73, sí, en Estados Unidos rige el derecho al aborto. Bueno, la noticia del día seguramente es el hecho de que esta mañana trascendió en varios portales internacionales a partir de una investigación de un portal llamado Político, llama así, es un portal norteamericano que se llama Político. Un borrador de la Corte pongámoslo así, acabaría con este fallo, es decir, iría para atrás en el famoso fallo Roe contra Wade. El asunto fue publicado por Político y luego reproducido por varios portales a nivel mundial. Yo lo vi esta mañana muy temprano en el portal de CNN y luego en El País de Madrid, y hoy ya debe estar... Sí, ahora ya están todos los portales. Todo el mundo, obviamente. Y lo que esta mañana decía el texto publicado por CNN en la verdad de anoche es que en una sorprendente violación a la confidencialidad de la Corte, el portal Político obtuvo lo que se llama un borrador, siempre hay borradores del fallo de la Corte, en la Argentina también, de una opinión mayoritaria escrita por un juez de la Corte, Samuel Alito, que anularía la sentencia Roe contra Wade y por lo tanto convertiría al aborto en penalizado, ponele, ¿no? Así que nada, es un tema que por el momento está en el plano de las conjeturas, porque trascendió este borrador, pero convengamos en que es uno de los temas, o será uno de los temas más relevantes de este día martes 3 de mayo. Va a haber un debate debe haber un debate. Además de protestas, manifestaciones en los Estados Unidos, a esta altura del siglo XXI, obviamente. No, y eso va a profundizar la grieta también en Estados Unidos. Obviamente, por supuesto, exactamente. Bueno, traté de hacer una síntesis. Si me equivoqué en algo les pido disculpas, pero más o menos el asunto es así. Está este fallo del año 73, el resultado de una demanda que hizo una señora. Finalmente se expidió la Corte y ese fallo quedó firme hace 50 años que está firme, sí, ¿no? Y ahora habría un borrador para eliminar ese fallo y en todo caso volver a penalizar el aborto. O lo tiene que decidir la Cámara. Lo que está diciendo es esto nosotros no deberíamos, el legislador es el que tendría que legislar. Exactamente. Bueno, atención con Nueva York, porque vuelve a haber una suerte de alerta por el COVID, ¿no? La ciudad está evaluando la vuelta a algún nivel de restricción, entre ellos el uso de barbijo o tapabocas. No tengo más detalles que esto, pero bueno, se ve que algo debe estar pasando. Me contaba una persona que yo conozco mucho, que trabaja en una oficina importantísima ahí en Park Avenue. Qué lindo. Qué lindo. Una señora que es una capa de Park Avenue. Ajá. Trabaja para la dueña del mundo. Me imagino, si ahí están todos los dueños del mundo. Que yo le pregunté, si vuelven a la oficina, me dijo, no, por ahora no. Porque se mezclan las dos cosas, ¿no? Se mezcla la pandemia y estas cosas que pueden volver a ocurrir, y al mismo tiempo hay todavía en Estados Unidos, como en toda parte del mundo, una cierta resistencia a volver a la oficina y de trabajar de manera presencial, claro. parcial por lo menos, desde las casas. Bueno, hablando de la Argentina, hoy es noticia en el portal Infobae que diversos funcionarios o personalidades vinculadas al kirchnerismo están ya postulando la candidatura de Cristina Kirchner para el 2023. Anoche, en el siempre tan relevante comentario de Carlos Pañi en la televisión, en La Nación Más, él planteó la posibilidad, obviamente en una perspectiva, digamos, de una competencia entre la señora Kirchner y Mauricio Macri en las elecciones del año 2023, ¿no? Continúan en la Argentina el revuelo de nombres para sustituir a Martín Guzmán, asunto que presenta varias complicaciones porque, a ver, sacar a Guzmán es un golpe para el presidente, es el golpe que le faltaba, digamos, y al mismo tiempo, ¿quién va a agarrar este lío en un contexto de una controversia política de semejante magnitud? Redrado, Álvarez Agis, Lavagna, Bueno, pero los nombres siguen. Uno de los mayores activos de Martín Guzmán ahora, que no hay nadie que lo reemplace. Obviamente. Esto sigue obviamente erosionando a la figura tanto de Guzmán como del presidente Fernández. Desde mañana, miércoles, a las 7:30 de la mañana, vuelven las reuniones de gabinete, después de 6 meses, ¿no? Bueno. O sea, en 2 años de administración de Fernández, hubo por lo menos 6 meses
debe haber habido más, pero 6 meses sin que los ministros se reúnan entre ellos. Pensábamos hoy con Juan temprano. Tanto tiempo. Vos eras el ministro de qué cosa, porque ni la gente sabe. Vos venías, ¿por qué venías? ¿Cuál era tu? Sí, ¿Hiciste señor. algo en la cara? Los únicos ministros que se conocen son los que están ajustados a una discusión. Claro, Cafiero, Culfas, Guzmán, el ministro de Trabajo, exactamente. El resto de los ministros no tenemos muy claro qué papel juegan en la Argentina. Son medio como mudos, además. No hay una presencia, no hay un rol del gabinete de ministros, justamente por el hecho de que en cada ministerio, dentro de cada ministerio, se reproduce el conflicto político que afecta a la coalición oficialista. Es decir, hay un lío importante de albertistas, cristinistas, etcétera, masistas, dentro de cada ministerio. Pero fíjate que ingobernable, ¿no? Entre albertistas y cristinistas tenés 64. Claro. Porque tenés al ministro y al número 2. Claro. El 1 es de Alberto, el 2 es de Cristina, o viceversa. En otros lados hay además agregarle algunos cuantos masistas. Oh, claro, por Debe supuesto, ser sí, sí. vivible debe ser. Bueno, uno de los aspectos más curiosos del día es el abrazo de ayer del presidente Fernández con Luis de Lía, ¿no? Que acusó a Máximo Kirchner de Lía delante del presidente acusó a Máximo Kirchner de ser funcional a la derecha macrista, ¿no? Bueno, lo propio está ocurriendo con la figura de Javier Milei, por eso conversamos hoy con él, de que está siendo acusado de ser funcional justamente a los Kirchner, a Máximo Kirchner y a Cristina Kirchner, porque está dividiendo la oposición. Él tiene razón cuando dice que los votos no son de nadie, ¿no? Es obvio eso, ¿verdad? Así que bueno, es una... A ver, dentro del momento tan dramático de la política argentina y del hecho de estar anticipando un debate electoral un año y medio antes, esta es la instancia más primitiva del debate, ¿no? La de acusar a cada uno de ser parte de una conspiración en contra de los demás, ¿no? Es una cosa muy básica, muy primaria, ¿no es cierto? Hoy habla sobre el tema el senador Lustó, ¿no? Que dice, bueno, lo que firmó el comunicado fue Patricia Bullrich, ¿no? Le dice, señorita, fue ella, ¿no? Ah, sí, difundieron la foto incluso de Patricia. Sí, unas discusiones muy tristes, digamos, considerando el estado de cosas de la Argentina, y se ve que no están calibrando bien el desconcierto y la rabia que hay de los argentinos contra los políticos en términos generales, y en esa volteada caen todos, ¿no? Los del oficialismo y los de la oposición, ¿no? Acá está, la que escribió el comunicado fue Patricia Bullrich, dice el senador Lustó, claro, en un reportaje que le ofrece esta mañana al diario Clarín, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y apareció este economista Diego Giacomini, que fue autor de un libro con Milei en su oportunidad, que lo acusa de funcional a Cristina Kirchner por haber dicho que a Cristina tiene que juzgar la justicia y sus casos, sus implicancias en la corrupción deben ser resueltas por un juez o por la corte o por lo que sea. Y eso es, a juicio de los que lo critican, una evidencia visible, digamos, de su del hecho de ser parte de una conspiración, ¿no es cierto? Todo muy loco, ¿no? Como frutilla de este postre, y para probar el nivel de anacronismo adicional que tiene el debate público argentino, la vistosa diputada Amalia Granata, vistosa me digo en términos de que cuando dice algo los portales lo reproducen, claro. En muchos casos por lo estrafalario de sus comentarios. Ella acaba de postular la vuelta al servicio militar obligatorio, ¿no? Ella trabaja en la legislatura santafesina, y ha sugerido que como consecuencia de los jóvenes se levantan tarde y esas cosas, tienen que ir a hacer la colimba, ¿no? Para que se encaminen los chicos. Exactamente. Bueno, salto de rana, carrera mar. Longobardi. Algo anacrónica. Soldado Marcelo Longobardi, clase 62, 61. Se reporta, ¿novedad o sin novedad? Sí. Bueno, a ver, la guerra narco no se va a arreglar en Rosario como consecuencia de que los jóvenes vayan a hacer el servicio militar, ni mucho menos, pero ella dijo que es necesario pensarlo como la formación de una conducta para que los jóvenes se levanten a las 6 de la mañana, estudien, hagan ejercicios y les enseñen un oficio. Bueno, eso se consigue con un trabajo, claro, ¿no? Un trabajo moderno, claro, un trabajo... Sí. Incluso remoto también. Hasta inclusive remoto, ¿no es cierto? No haciendo la conscripción, ¿no es cierto? Pero bueno,
Sí. Este es el nivel, digamos, de anacronismo que atraviesa la vida política. Había habido, ¿te acordás? Un proyecto que para mí no estaba mal, que era el del servicio civil optativo. Era un servicio civil optativo, bueno, por supuesto, cobrabas un sueldo. Sí, exacto. ¿No? Bueno, ya habló Willy bastante de economía, recordamos simplemente que los pronósticos de la consultora sugieren que la inflación en abril, el mes que ya cerró, estamos en mayo, va a estar en un piso del 5,5%. Y el poder, yo creo que esto va a ser un poco peor. El INDEC y Economía han proyectado que el salario real perdió en el primer trimestre del año un 1,5%. Yo creo que eso depende de quién cobre un salario y en qué porcentaje de salario esté destinado, por ejemplo, a comprar alimentos, ¿no? Si la persona que cobra un salario bajo y que está destinado esencialmente a comprar alimentos, perdió mucho más que esto, ¿no? Sí, claro. Perdió mucho más que esto. Bueno, comienza un debate pronto, la semana que viene, muy complicado desde el punto de vista económico y político, porque el presidente Fernández se enfrenta a la misma catástrofe que se tuvo que enfrentar Macri, ¿no? Ajá. Que es la de subir las tarifas. Bueno, obviamente, estamos claros que esto no da para más, ¿no? Y que gran parte del déficit fiscal argentino esté ocupado de financiar a las personas que no quieren pagar la luz y el gas y demás, es una cosa directamente ya a esta altura del partido estrafalaria. Estamos claros que hay casos y casos, sí, claro. Y que determinar cuáles son los casos y casos es un gran despelote que no sé cómo lo van a resolver. Pero, en cualquier caso, sobre este asunto ocurre gran parte de las tensiones políticas que están viviendo la coalición oficialista, porque el kirchnerismo se opone a subir las tarifas en el nivel que las quiere subir el ministro de Economía, Martín Guzmán. Estamos hablando de 40 y pico de Guzmán contra 20 de la señora Kirchner y su gente. Yo recuerdo ustedes que ya era un acto de hace bastante tiempo en la ciudad de La Plata, que Tina Kirchner planteó esta cuestión de que aumentar tarifas era cosa inviable, porque además tiene repercusiones en la vida política de la Argentina y particularmente en el oficialismo. Así que alrededor de este asunto hay mucho en juego, con independencia de cuánto le toque a cada uno del aumento, ¿no? Claro. Recordemos que además el presidente Alberto Fernández la semana pasada estuvo en un acto y se sacó una foto con los adversarios de Guzmán. Exactamente. A propósito del tema energético, ¿verdad? Bueno, comentaba yo temprano, y lo recordamos, que ya hay 2 bancos en Argentina, uno de ellos un banco... Sí, interesante. El Brubank. El Brubank, bueno, no? De nuestro amigo Juan Bruchú, le mandamos un gran abrazo. ¿Cómo se llaman? Nunca me salen. Los bancos Digital. Exacto. Sí. Y el Banco de Galicia, que es un También. banco Claro. físico, Sí. normal, Sí. que ofrecen a sus clientes compra-venta de criptomonedas, ¿no? Mira. Bueno, hay un debate muy interesante en el mundo que ocurre entre 2 de los tipos más ricos, justamente, del planeta. Uno está muy de moda, es Elon Musk, un promotor de las criptomonedas, y el otro es el legendario Warren Buffett, ¿no? Que es el dueño de una compañía llamada Berkshire Hathaway, que son inversores clásicos, él tiene un fondo de inversión gigantesco que invierte en activos clásicos, Apple, Coca-Cola, qué sé yo, es dueño de un montón de porcentajes de compañías. Bueno, en su última... Warner, Marcelo, también. Tienen acciones en Warner también, muchas. mira. Así que Marcelo, atenti al lupo. Bueno, yo voy a contar lo que está pasando. El señor Warren Buffett ofrece una vez al año un discurso para los inversores, las personas que tienen bonos y acciones de su compañía, que es a su vez dueña de un montón de compañías. Y dijo en esta última convención, donde se lo trata a Buffett directamente como un oráculo. Sí, oráculo, claro. Él es de Omaha, ¿no? Entonces le dicen el oráculo de Omaha. Que él dijo textualmente que no pagaría ni $25 por todos los bitcoins del mundo. Él viene sugiriendo que esto es una burbuja que en algún momento próximo va a estallar en pedazos. Pero claro, del otro lado está ahora Elon Musk, que es una persona mucho más joven, obviamente, que Warren Buffett, y que lo ha llamado en las últimas horas algo así como el jefe de la CLIP, de la gerontocracia financiera. Así que bueno, nada, simplemente que ustedes estén al tanto de que hay un debate entre los dueños del mundo respecto de la cuestión de las criptomonedas. Sí. Para terminar este nosotros estamos con los dos. Con los dos, claro. Estamos con Buffett y con Musk. Exactamente, pero por supuesto. No somos funcionales a nadie. En ese debate estamos con los dos. Que gane. Bueno, ocurrió en las últimas horas un fallo que se lo debemos a un juez de la provincia de Formosa, cuyo nombre es, le voy a decir el nombre del juez,
Esperen que lo tengo acá en la última hoja, exactamente. Marcelo López Picabea, que es acaba de sobreseer a Amado Boudou y a Gildo Infran por una operación equivalente a la de la señor que le pagó una coima a la policía el otro día en la Panamericana a través de la aplicación de Mercado Pago. Es decir, es lo mismo, porque en su oportunidad ustedes recuerdan a Allfan. Allfan es una compañía que era dueña de... tenía como dueños a unos sujetos testaferros de Amado Boudou, y que se compraron chicones, ¿verdad? Claro. Este asunto fue revelado en su oportunidad hace muchos años por el portal de Jorge Asís, que fue lo que generó, por supuesto, el escándalo alrededor del llamado caso Chicone. Pero al mismo tiempo que Allfan compró o intentó comprar sin éxito a la compañía Chicone, esa había sido la segunda operación de Allfan. La factura número 1 claro, de Allfan fue emitida a la provincia de Formosa en concepto de asesoramiento para que la provincia y el gobernador reestructuren su deuda con el Ministerio de Economía. Entonces, diciendo que Allfan era del Ministro de Economía, bueno, obviamente que estamos claros que era una cosa que... fue una privatización, o sea, se privatizó el Ministerio de Economía. Se supone que si una provincia quiere reestructurar la deuda con el Ministerio de Economía, debe llamar a un banco, digamos, a un agente del mercado financiero para que haga un trabajo profesional. Bueno, evidentemente, Allfan actuó de ambos lados del mostrador, ¿no es cierto? Bueno, además, lo gracioso era que era la factura 0001. O sea, que se armó la empresa para armar ese negocio. Tanto Boudou como Gildo Infran fueron sobreseídos por este juez de la provincia de Formosa, que fue el mismo juez que defendió a la provincia de las acusaciones que hubo respecto del carcelario confinamiento que ocurrió en Formosa durante la pandemia. Bueno, y por supuesto es noticia también el hecho de que la fiscal Cecilia Goyeneche, que fue la fiscal que consiguió condenar al gobernador Ibarri de Entre Ríos por corrupción, está ella ahora sometida a un juicio, a un enjuiciamiento por juzgar o por ser fiscal de un caso que afectó al señor Uribarri. Así que las personas que... todo termina en la Argentina en la justicia, incluso la propia justicia, ¿no es cierto? Obviamente yo me imagino que esta señora habrá hecho bien su trabajo y como consecuencia de lo cual ahora es víctima de un juicio contra ella en la provincia de Entre Ríos, donde actuó en su momento el señor Uribarri, que fue designado por el presidente Fernández como embajador en Israel y tuvo que presentar nada menos que en un país como Israel, y tuvo que presentar la renuncia como consecuencia de estar condenado a 8 años de prisión. El capítulo internacional del resumen lo hacemos después de las noticias aquí por CNN Radio. La temperatura en Buenos Aires: 9 grados, 8 grados 3 décimas la sensación térmica, humedad 77% y el cielo despejado. Muchas gracias. Antes de finalizar el resumen de hoy, estamos actualizando la agenda económica con el señor Guillermo Willy Cohen. Vamos, Willy. Presenta. Más de 50 años asegurando respuestas. Más de 50 años asegurando respaldo. Más de 50 años asegurando servicio. Somos HMS, expertos en seguros. Analizamos a esta hora los mercados que arrancan el día muy tranquilos, muy estables los futuros en las bolsas de Nueva York a esta hora. El petróleo está firme, pero un poquito más débil que ayer. 105 el WTI, 107 el tipo Brent. Las criptomonedas estables, $38.500 para el Bitcoin. El trigo está subiendo 1%. El dólar está también débil contra el resto de las monedas, 5.04 contra el real. Y hablando del dólar, 201 el blue. Ayer 209, 211 el contado con liquidación y el dólar bolsa, Marcelo. Gracias, Willy. Marcos Álvarez, que es el corresponsal del canal TN en Miami. De Miami. Le mandamos un abrazo, es amigo mío, y de Nicolás Singer. Claro que sí. Por supuesto. Me actualiza la información del estado de Nueva York. Él me dice que el gobierno resolvió subir el nivel de alerta de bajo a medio por un incremento de casos que hubo en Manhattan y en Staten Island, que son
de COVID. Sonamos, Marcelo. Y también hay un aumento en Chicago y en algunos lugares de California por un recital de música que hubo en los últimos días. Así que bueno, seguiremos el tema de cerca. Le mandamos un abrazo muy grande a Marcos Arias. Y esperamos verlo pronto. Y esperamos verlo pronto allá. Nosotros yendo para allá. Claro, South sí, Beach, por ejemplo, el South Beach. Rápidamente les ofrezco un repaso final del tema Ucrania, porque esto finaliza con lo más grave del día, que es el comentario que ha hecho el señor Lavrov. Dicho esto, recordamos que las cifras dicen, obviamente en una guerra... A ver, ayer se supo que el famoso fantasma de Kiev era un invento, ¿no? ¿Saben ustedes? No sé. Yo me lo creí, por supuesto, como medio mundo se lo creyó. Bueno, no había tal piloto llamado el fantasma de Kiev. Bueno, nada. Así que los números hay que tomarlos entre paréntesis. Pero esos números indican que habrían muerto 23.000 soldados rusos en los últimos, en los 60 y pico de días que lleva la guerra. Y que los ucranianos habrían bajado en 68 días 194 aviones, 155 helicópteros, 271 drones, habrían destruido 1.048 tanques, 460 piezas de artillería, 2.500 vehículos blindados de transporte de tropas, 84 misiles de crucero, 152 lanzacohetes, 8 barcos, 1.824 vehículos diversos, 80 unidades de defensa antiaérea y 38 unidades de algo llamado equipos especiales. Que al mismo tiempo habrían muerto en Ucrania 3.000 civiles. Sí, cifra que a mí me parece que le falta un cero, ¿no? Las fuentes que yo tengo en Ucrania con los que me escribo habitualmente dan cuenta de 30.000 civiles muertos, que es un número más consistente con las imágenes que uno ve diariamente desde Ucrania. Y dentro de estos 3.000 muertos, en principio, habría 219 niños muertos y 405 menores heridos por diversos ataques rusos sobre el territorio ucraniano. Dicho esto, y para terminar, la nota la dio ayer el tenebroso Sergei Lavrov, desde hace muchos años canciller de Vladimir Putin, cuando dijo que, dijo, Hitler tenía sangre judía, igual que Volodymyr Zelensky. Si consideramos que el planteo, el fundamento de esta guerra es, entre otros, desnazificar a Ucrania, lo que está diciendo Lavrov es que los nazis, digamos, más importantes son los propios judíos. Los judíos serían, a juicio de Lavrov, sus propios verdugos, ¿no? Y que los principales nazis han sido efectivamente judíos, como Hitler, ¿no? Bueno, este razonamiento es un razonamiento obviamente muy delirante, pero bastante común. En la Argentina se utilizó de parte de algunos sectores también bastante extraviados para justificar el ataque a la embajada de Israel, ¿no? Que se dijo, bueno, fueron los propios, explotó un arsenal, o fueron los propios judíos los que atentaron contra ellos mismos, ¿no? A este razonamiento, esta mañana Marcelo Cantelmi, que es el analista internacional del diario Clarín, bueno, acá tengo una mesa muy chiquita, entonces se me mezclan los papeles, bueno, lo descalifica con mucho fundamento, léanlo que está buenísimo. Pero además de ser un razonamiento despiadado, delirante, bochornoso, agraviante y por otra parte mentiroso, es un razonamiento muy peligroso si se lo convierte en diagnóstico, ¿no? Porque si efectivamente Rusia cree que Ucrania es un país nazi, manejado por un nazi, que como Hitler tenía orígenes judíos, bueno, obviamente, ¿cuál es el plan? Desnazificar Ucrania, ¿no? Ante la evidencia de que Ucrania es un país equivalente a la Alemania de Hitler, bueno, y considerando el papel que Rusia se atribuye o tuvo efectivamente en el combate contra Hitler en la Segunda Guerra Mundial, bueno, le puede mandar una bomba atómica, claro, bajo el argumento de que es el bien contra el mal, es el bien contra el mal, ¿no es cierto? Así que bueno, me gustaría mucho saber qué piensa la Argentina de este punto, ¿no? Siendo que hoy el canciller Cafiero va a ofrecer en el Senado información respecto de cuál es el punto de vista de la Argentina respecto del tema de Ucrania. Sería muy interesante que Cafiero se refiera a los niños muertos, a los civiles muertos, a las fosas comunes,
al impedimento, por ejemplo, que Putin está poniendo ahora a los corredores humanitarios, que los está bloqueando para que la gente no pueda salir del infierno en el que Rusia metió a los ucranianos. Y sobre todo me gustaría saber qué es lo que la Argentina piensa del hecho de que al igual que Hitler, los ucranianos son todos nazis, ¿no? Wow. Sería revelador, ¿no? Que algún senador le pregunte al canciller Cafiero qué opina de toda esta información.